Habíamos estado analizando el tema de los tres componentes principales de las finanzas públicas, que son los ingresos, los gastos y el déficit presupuestario o resultado presupuestario. Entonces, he enviado una tarea repartida en grupos para que se haga el análisis de lo mismo que hicimos en la revisión del periodo 90-2016 para que se adapte el análisis al periodo 2016-2019, ¿verdad? Para ver cuál ha sido el comportamiento de las finanzas públicas en estos últimos 4 años. He indicado de que hay dos cosas fundamentales que se requieren en este análisis, que es el análisis estadístico. Por un lado, les pasé la hoja de Excel donde están los datos estadísticos para evitarles que ustedes tengan que armar esas estadísticas, porque el Banco Central ahora último solamente está presentando por periodos de 2 años, pero en este caso tenía que haber una compilación de esos datos. Entonces tendrían que haber entrado a varios boletines estadísticos. Pero bueno, ya están los datos que van a utilizar. Entonces les decía de que van a requerir hacer primero el análisis estadístico y en segundo lugar el análisis causal del comportamiento de cada una de las variables en estos años. El análisis causal, ¿qué significa? Que ustedes busquen a través de la información disponible en el Internet, generalmente los periódicos y de una u otra manera artículos científicos, en la que se encuentren las razones por las cuales hubo tal variación, ¿verdad? Entonces, para esto, yo quiero un poco en esta mañana dar una especie, más que clase, una especie de tutoría de cómo hacer cada una de estas cosas. Y quiero empezar indicando la primera lámina de esta exposición, que como se ha evidenciado, pues las finanzas públicas son un elemento fundamental para entender la dinámica del conjunto de la economía. Es decir, si el gasto público sube, va a haber mucho impacto en la economía. Si el gasto público baja, se van a restringir ciertas cosas que van a impactar en menor proporción a la economía. En segundo lugar, en su accionar, las finanzas públicas dejan una serie de datos estadísticos que, al ser trabajados metodológicamente, arrojan resultados muy importantes para entender su evolución y aporte cuantitativo. Y aquí empezamos ya a hablar de las estadísticas, del análisis estadístico que vamos a hacer. Entonces, esa serie de datos, en este caso vamos a analizar el periodo 2016-2019. En Ecuador existen algunas alternativas para la recopilación de datos estadísticos que permiten tener información de lo más actualizada posible. Y esta parte va porque en el trabajo ustedes tienen que indicar la fuente de datos que han utilizado. Para conocimiento general, existen algunas formas de estudiar las finanzas públicas, desde lo descriptivo hasta metodologías más complejas. Bien. La pregunta que surge cuando se ve esta parte de la asignatura es cómo analizar la problemática de las finanzas públicas. Entonces, una primera alternativa justamente es el análisis descriptivo. Cuando hablamos de análisis descriptivo, estamos hablando de observar y de analizar la evolución temporal de las variables relacionadas a las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces, cada una de las variables nosotros ya las sabemos en su estructura mucho más general, que es los ingresos, en el caso de Ecuador, ingresos petroleros, ingresos no petroleros. Dentro de los ingresos no petroleros están los ingresos tributarios y dentro de los ingresos tributarios se pueden tomar datos de los impuestos más importantes como el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales
el impuesto a la salida de divisa y los impuestos a las importaciones, o llamado también arancelario, y otros impuestos que engloban aquellos rubros de impuestos que generan poca cantidad de dinero. Pero los 4 primeros son los que más dinero generan al Estado al ser recaudado. Entonces, de esas variables nosotros estamos hablando por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, estamos hablando de los gastos totales, del gasto corriente, y dentro del gasto corriente van el pago de sueldos y salarios, compras de bienes y servicios por parte del Estado y los otros componentes de ese rubro. Y también tenemos los gastos de capital, donde van el pago de intereses, la formación bruta de capital fijo, que es dada por el gobierno y por las otras entidades que conforman el sector público no financiero. Entonces, esa estructura de variables es la que nosotros estamos estudiando, y esas variables son objeto de un análisis descriptivo. Cuando hablamos de análisis descriptivo, estamos hablando del uso de las estadísticas como primer elemento de ese análisis descriptivo. Es decir, vamos a describir el comportamiento de cada una de esas variables, tal como lo hemos revisado en los documentos de ingresos, gastos y déficit presupuestario que hemos estudiado en estas últimas semanas. Yo aspiro que cada uno de ustedes se hayan dado un tiempito para leer cada uno de esos documentos y tener idea de cómo se han comportado las finanzas públicas en ese periodo 90-2016. Y justamente, como si ustedes lo han leído, han podido apreciar que allí se hace un análisis descriptivo, ¿verdad? Pero no solamente hay el análisis descriptivo en el estudio de la economía en general, sino en este caso las finanzas públicas, sino que hay metodologías mucho más complejas que sirven ya para hacer estudios mucho más técnicos. Entonces, aquí esta segunda alternativa se llama el análisis empírico, ¿verdad? Que representa la aplicación que utilizan modelos econométricos y o metodología mucho más compleja. Por ejemplo, hay una metodología que se llama la sostenibilidad fiscal. Entonces, ahí hay una metodología muy compleja con utilización de funciones, de un análisis correlacional. También hay otros estudios sobre deuda externa, por ejemplo, que se habla de un modelo econométrico o de varios modelos econométricos. Entonces, esto es un estudio mucho más avanzado de la finanza pública, que en este caso, como asignatura, nosotros no lo vamos a ver porque ustedes todavía no ven la asignatura, por ejemplo, de econometría, que tranquilamente si ya fuera la asignatura posterior a la asignatura, pues podríamos aplicar algún estudio de las finanzas públicas con modelos econométricos. Pero en este caso ustedes todavía están en séptimo y en octavo recién van a ver esa asignatura. Por lo tanto, solamente podemos aspirar a hacer un análisis descriptivo, que es lo que estamos haciendo con el estudio previo y con lo que ustedes van a hacer en la tarea que hemos enviado. El análisis descriptivo, por lo tanto, ¿qué elementos requiere? O sea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con la tarea? ¿Qué cosas pudieran implementar en el análisis descriptivo? En primer lugar, hay que tomar en cuenta las fuentes de información estadística. En este caso, en el Ecuador, existe el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas, el Sistema de Rentas Internas, y a nivel internacional existe la Comisión Económica para América Latina y el Fondo Monetario Internacional. Y hay otras fuentes de información, que son las bases de datos, por ejemplo, que son mucho más complejas, pero para efectos del análisis descriptivo de cualquier variable correspondiente a la economía del Ecuador, la fuente de información más cercana es la del Banco Central del Ecuador. Entonces, cuando estábamos en clase presencial podemos un poco variar el uso del Internet y meternos a la página del Banco Central, pero en este caso se hace un poquito más difícil. Yo estimo que ustedes en algún momento dado de la carrera pues han utilizado información del Banco Central y han podido ingresar al boletín estadístico del Banco Central, donde está la información que nosotros estamos utilizando para el estudio de las finanzas públicas en el Ecuador.
Entonces, esta es la fuente de datos de información. En la parte correspondiente, en el ensayo que ustedes tienen que indicar las fuentes de información, van a mencionar que han utilizado el boletín estadístico del Banco Central del Ecuador en diferentes publicaciones y que han tomado la sección correspondiente a las finanzas públicas, la evolución de las finanzas públicas, y dentro de el archivo correspondiente al presupuesto general del Estado del sector público no financiero con su base de vengado. Entonces hacen referencia a eso y también hacen referencia a que han utilizado los datos estadísticos del Producto Interno Bruto de la misma fuente, ¿no? Entonces ahí tienen que un poco mencionar esa parte. Las otras fuentes no las hemos utilizado, no las vamos a utilizar por ahora, pero solamente vamos a utilizar el Banco Central del Ecuador, que ofrece información continua de datos estadísticos de diferentes variables, que en este caso pueden ser comercio exterior, pueden ser de endeudamiento, pueden ser del sector financiero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tienen que hacer una descripción de qué es el Banco Central y qué información ofrece y cuál es la información que ustedes van a utilizar. Ok, ese es un primer elemento, fuentes de información estadística. El segundo elemento, en la parte metodológica, ya para hacer el estudio propiamente dicho de cada variable, por ejemplo, tomamos la variable ingreso, al grupo que le toca ingresos totales. El primer elemento es hacer el análisis estadístico de la evolución temporal. Y aquí podemos utilizar algunos ratios macroeconómicos o ratios de finanzas públicas que, por ejemplo, vamos a observar el ingreso total del sector público no financiero frente al Producto Interno Bruto. Esa es una relación que normalmente se hace para establecer cuánto de lo que produce la economía se ha utilizado o se ha generado por ingreso público. Entonces ahí viene una relación que se divide el ingreso total para el Producto Interno Bruto y multiplicado por 100. Esa es la fórmula y sale un porcentaje que viene a representar cuánto del PIB está representado por ingreso público, ¿verdad? Entonces ese es un primer elemento de análisis estadístico. Se toma el análisis estadístico igual. El segundo elemento, y así se pudiera hacer con la variable de gasto frente al PIB, a lo que le toca, por ejemplo, impuestos frente al PIB y recaudaciones tributarias frente al PIB, deuda pública frente al PIB, formación bruta de capital fijo frente al PIB, déficit fiscal frente al PIB. Ingresos petroleros, por ejemplo, frente al total de ingresos del sector público no financiero, esa es otra relación que se puede utilizar también, y es decir, cuánto representa el ingreso petrolero frente al total de ingresos del sector público no financiero. Entonces, en este caso, podemos utilizar ese elemento que las estadísticas nos permiten, que son las relaciones que se dan entre las variables. En este caso se toma la variable del PIB porque es una tendencia a nivel general de quien hace investigación, en este caso económica, de observar cada una de las variables en esa relación. En segundo lugar, otro elemento que pueden o que tienen que implementar es el uso de cuadros y gráficos estadísticos, ¿verdad? En los cuadros estadísticos pues van los años y se puede hacer la representación gráfica para poder observar de mejor manera. Se puede utilizar un método histórico descriptivo, que es justamente la descripción de cómo han ido evolucionando los datos año tras año. O sea, a eso se refiere el análisis histórico descriptivo y acompañado del método causal que yo le decía. Por ejemplo, en el año 2016, los ingresos se me ocurre ahorita, no recuerdo bien las cifras, se me ocurre que los ingresos totales del Ecuador fueron 30.000 millones de dólares y en el año 2017 subieron a 33.000 millones de dólares. Entonces ahí hay una variación positiva de cerca de 3.000 millones
de dólares. Entonces, la idea es, en ese método causal, indicar cuáles fueron las causas que originaron que se aumentaran los ingresos al sector público por 3.000 millones de dólares. Entonces, eso lo puedo decir yo de pronto, así, a la ligera. Digo que, bueno, se aumentaron 3.000 millones de dólares porque aumentó el precio del petróleo o porque aumentó la recaudación del IVA. Pero eso no es técnico, eso no es científico, porque lo estoy diciendo solamente con palabras mías. Tengo que demostrarlo científicamente, y para demostrarlo científicamente tengo que ir a la búsqueda de la información de entidades o de organismos o de fuentes de información que me digan, ya con respaldo de una fuente bibliográfica que me indique las razones por las cuales se dio ese incremento de los ingresos. Entonces ahí voy a buscar en el internet alguna fuente de información que me indique exactamente cuáles fueron las razones por las cuales subió los ingresos públicos en este caso. Puede ser que en el siguiente año vuelva a subir, digamos, de 33.000 a 38.000 millones, pero que después, en el siguiente año, haya una caída. Entonces voy a buscar qué razones motivaron que vuelva a aumentar y qué razones motivaron que en el siguiente año los ingresos públicos caigan. Y lo mismo sucede para cada una de las variables que hemos ya mencionado en la estructura de las finanzas públicas. Entonces, ese es el análisis histórico descriptivo con su acompañamiento del método causal. Entonces, busco las razones. Entonces, eso me da calidad a lo que yo escribo, ¿no? No hablo a la ligera, no hablo por hablar, no digo cosas que de pronto pudieran ser ciertas, pero que no están demostradas. Entonces, para eso existe la técnica de la revisión bibliográfica, que me permite a mí ampararme o apoyar la investigación con algunas fuentes bibliográficas, ¿verdad? Generalmente la CEPAL, por ejemplo, saca un informe anual en la cual indica las razones por las que las variables han variado, cuál es el comportamiento de las variables, ¿verdad? El siguiente punto que va a ser necesario que ustedes lo tomen en cuenta para hacer el análisis estadístico son tres cosas: la tasa de variación, la tasa de participación y la tasa anual acumulativa. Yo estimo que en la asignatura de estadísticas ustedes vieron cómo calcular esta tasa de variación y también cómo calcular la tasa de participación y la tasa anual acumulativa. ¿Ok? Entonces, pero en todo caso, para recordarlo, yo la tasa de variación lo que hago es dividir el año inmediatamente superior respecto al año que quiero comparar. Y le resto 1 y lo multiplico por 100. Entonces me explico con un ejemplo. Si yo tengo 33.000 millones de dólares en el 2017, lo voy a dividir respecto a los 30.000 millones del 2016, le resto 1 y multiplico por 100. Entonces ahí obtengo yo el porcentaje de variación del año 17 frente al 2016. Y lo mismo hago, divido el año 2018 respecto al 2017, resto 1 y multiplico por 100, y obtengo la tasa de variación del año 2018 respecto al 2017. Y lo mismo hago, divido el resultado o los ingresos totales o cualquiera sea el valor de cada variable respecto al 2018 menos 1 por 100 y obtengo la tasa de variación del 2019 respecto al 2018. Entonces no es tan complicado, es sencillo, y voy haciendo el cuadro estadístico. Entonces el cuadro estadístico yo pongo tres columnas: la columna de años, cuatro columnas, perdón, la columna de años, la columna del monto ingresado o del ingreso, ¿verdad? Pongo una columna de variación absoluta, que significa restar el valor total de 33.000 millones menos 30.000, y pongo la diferencia en millones de dólares, es decir, en este caso sería 3.000 millones de dólares, y así con cada uno de años. Esa sería la variación absoluta. Y pongo la variación porcentual
tal como lo hemos obtenido con la fórmula que le acabo de indicar, el ejemplo que le acabo de dar, y voy colocando en cada año la variación, ¿no es cierto? Entonces, en el primer año va a quedar vacío porque ese no tiene comparación respecto a otro. En el segundo año vamos a poner el porcentaje del primer cálculo y así sucesivamente. Entonces, cerramos ese cuadro estadístico y ya tenemos para hacer el análisis. Entonces, en el análisis voy a mencionar cuáles son los porcentajes de variación que cada año ha tenido. Entonces, y eso lo acompaño con el método causal y va a quedar un texto mucho más sólido, ¿verdad? Y los porcentajes de participación tiene que ver con la descomposición. Por ejemplo, pongo el caso de los ingresos por tributarios. Ustedes saben que los ingresos tributarios están compuestos por el IVA, el impuesto a la renta, el ICE, los aranceles y otros. 5 rubros, ¿verdad? Entonces yo tomo el año 2019, por ejemplo, y hago el total de los ingresos tributarios y hago el cuadro estadístico, ¿cierto? Ya no pongo años en la primera columna, sino que voy a poner impuesto al IVA, impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales, y voy a poner aranceles y otros. Entonces, hago la sumatoria y me sale el total. Entonces, pongo los datos de cada uno de los rubros en la segunda columna y sumo y me da el total. Y ahí ya no voy a necesitar una tasa de variación, sino que voy a necesitar una tasa de participación. Entonces, ¿qué me indica la tasa de participación? Me va a indicar que yo tengo que dividir el valor total por ingresos por IVA frente al total de ingresos tributarios. Entonces me va a salir un porcentaje, digamos 30%. El segundo rubro, impuesto a la renta, divido el total de impuesto a la renta para el total de impuesto tributario y me va a salir 15%. Ya llevo 45%. Y hago el mismo cálculo para los otros 3 rubros restantes y me sale total que me va a salir 100%. Entonces, ¿qué significa? Que el 30% de los ingresos tributarios corresponde a ingresos por impuesto al valor agregado y eso ya me sirve para el análisis estadístico que tengo que hacer. Y así con cada uno de los rubros. Entonces, en el gráfico que hagamos, vamos a representar y se va a ver claramente cuáles son los impuestos que más influyen en los ingresos tributarios en el Ecuador. Y hago el análisis allí, el análisis estadístico, pero también busco las razones por las cuales el IVA sigue siendo el mayor rubro de ingresos tributarios, o cuáles fueron las razones para que el ingreso por impuesto a la renta siga siendo el segundo ingreso que más importante de tributos en el Ecuador. Entonces, eso corresponde a la tasa de participación. Entonces, son 2 o 3 elementos sumamente importantes en el análisis estadístico y que se van a observar en el trabajo que ustedes hagan para poder calificar y eso influye en la nota, ¿no? La tasa anual acumulativa, estimo yo que también ustedes ya la saben calcular. Así que voy a avanzar. Este es un gráfico, un elemento que ustedes pueden Economista, observar. buenos días. Cuénteme. Una petición, por favor. El tema de la tasa acumulativa, ¿Sí? ¿será que nos las puede recordar? Ya nos recordó sobre la tasa de variación. ¿Podemos ¿Ya? recordar el tema de la tasa participativa y la tasa acumulativa, por favor? La tasa de participación la acabo de explicar con el Ah, tema. ya. Sí, 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 ya. Esa era. La tasa acumulativa era la que nos faltaba. ya. Bien, la tasa acumulativa representa el promedio de crecimiento de una variable. En la tasa de participación de variación es de año a año. En la tasa anual acumulativa es de todo el periodo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar el último año, que en este caso sería 2019, ¿no es cierto? Respecto al 2016. Ya no es año a año, sino que es todo el periodo, ¿no es cierto? Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, Entonces, perfecto. Muchas gracias. no esperes un ratito, que todavía Ah, falta. todavía falta. Ah, ya, perfecto. Ya. Ustedes toman eso y de allí
multiplican el valor, ponen un paréntesis, es decir, abren un paréntesis, el valor 2019 respecto al 2016, multiplicado por otro paréntesis que diga 1 sobre el número de años que se está haciendo la variación. Entonces restamos 2019 menos 2016 y van a ser 3 años. ¿Sí? Entonces 1 sobre 3. ¿Sí? Esto lo hacemos con 1 sobre 3, ¿verdad? Elevado al 1 sobre 3. Y de ahí multiplicado por 100. No, menos 1 por 100. En todo caso, yo le voy a revisar la fórmula y se la voy a pasar al grupo, ¿le parece? Para ganar tiempo. Sí, economista, muchísimas gracias, Ya. muy amable. Y de pronto le pongo un ejemplo allí. Perfecto, Ok. muchísimas En el gracias. transcurso del día o más tardar mañana. Entonces, pero estos son los elementos que se utilizan en el análisis estadístico, ¿verdad? Bien. En el análisis ya del documento, en los resultados que ustedes van a obtener, ponen los gráficos, ponen los cuadros, hacen el análisis estadístico, pero cuando utilizan ya la revisión bibliográfica, ustedes tienen que tratar de utilizar lo que se conoce como las normas APA. Y allí ustedes pueden, como yo les decía, revisar para buscar esas causas que ocasionaron que el Ecuador tenga esa variación en cada una de las variables de las finanzas públicas a través de libros. De pronto pudieran encontrar un libro que se haya escrito ahora último y que haga el análisis del 2016, 2017, 2018. Pudiera ser que allí ustedes encuentren alguna razón, ¿verdad? Pueden encontrar alguna revista donde haya artículos indexados o artículos científicos que también alguna persona lo haya hecho. Pueden encontrar algún informe, en este caso del Banco Central, de la CEPAL, del Ministerio de Economía. Entonces hay que buscar varias fuentes institucionales donde ustedes puedan encontrar las razones por las cuales se dio el comportamiento de cada uno. Pero más básicamente, la experiencia me da para pensar de que en el Ecuador se produce muy poca información y por lo tanto hay poquísimos libros actualizados. Hay artículos científicos poco actualizados. No creo que a esta altura alguien haya publicado un artículo sobre el comportamiento de las finanzas públicas. He estado revisando en internet y no encuentro artículos que hayan escrito de los últimos años de las finanzas públicas. Sí hay de otros periodos, pero del último año no hay. Por lo tanto, lo que yo recomiendo para esta tarea es que ustedes busquen en los periódicos online, ¿verdad? En los periódicos tenemos El Comercio, tenemos El Universo, tenemos El Telégrafo y tenemos la revista Vistazo, que es tipo periódico, también pueden buscar allí. Y también hay una revista que no es revista indexada, sino que es una revista económica que se llama la revista Gestión. Esta revista Gestión se publica de forma mensual. Y de pronto en sus publicaciones puede que haya, esta no la he revisado aún, no la he estado revisando últimamente, generalmente la reviso. Esta revista publica mensualmente análisis económicos de las variables del Ecuador. Pudiera ser que en alguna de las ediciones de la revista tenga algún estudio sobre las finanzas públicas, sobre los impuestos, sobre el déficit fiscal, cualquiera de eso. Entonces, cada grupo busca sus datos pero básicamente lo que vamos a tratar de encontrar son las razones por las cuales variaron, porque el análisis estadístico ya lo tenemos, los datos ya lo tenemos. Lo que vamos a encontrar son las razones por las cuales variaron los datos de un año respecto a otro. Entonces la búsqueda tiene que ser año por año. No voy al periódico El Comercio y le pregunto comportamiento de los ingresos públicos en el Ecuador. Por ahí de pronto me sale algún artículo que hayan publicado donde se dé alguna información, lo leo, reviso y veo qué hay. Entonces, cuando yo tengo que utilizar esa información, como no es mía, tengo que poner la fuente en el texto. Y entonces ahí lo que hago es poner
dependiendo de cómo lo vayan a utilizar, si al principio del texto o al final del texto, del párrafo, ustedes pueden poner el universo, coma, y el año de publicación, que puede ser 2018, puede ser 2017, puede ser 2020. A esta altura puede ser que ya haya algún análisis del año 2019. Entonces ustedes van a poner allí el periódico, el universo, o en su defecto tienen que darse cuenta de que generalmente hay un autor en ese estudio del comercio, o del universo, o del Telegram. Y supóngase que sea un tal Paul Chinga. De pronto ya no pone el universo o el comercio, sino que pone el apellido del autor, seguido de la coma, y el año en la que publicó ese artículo. Y ya en la referencia bibliográfica al final del documento va a poner la bibliografía completa, tal como lo establecen las normas APA, ¿no es cierto? Entonces, yo recomiendo un poco que utilicen más los periódicos para encontrar esa parte de las causas que me van a apoyar el argumento del análisis estadístico. Tener bien en claro cómo plasmar la referencia al final del texto. Solo se consideran las referencias utilizadas en el texto escrito, es decir, si utilizó 10 fuentes durante el texto, pues serán las 10 referencias bibliográficas que va a poner al final del documento. Bueno, y aquí tengo un poco cómo utilizar las citas, porque también es posible para evitar el plagio y evitar copiar, porque generalmente los trabajos de los estudiantes van media página copiada o van 2, 3 páginas copiadas totalmente de los documentos, y eso no se va a aceptar. O sea, ya no es posible que a estas alturas un estudiante presente un documento o un trabajo copiado casi totalmente del internet. Para eso es un poco ir haciendo la práctica de redacción. Y para eso es esta tarea, porque indudablemente lo que estamos nosotros como facultad también procurando, que los estudiantes aprendan a escribir, porque cuando tengan que hacer su tesis de grado, pues ya se les va a facilitar de mejor manera tanto la búsqueda de información como la redacción de la tesis de grado. Créanme que es lamentable que tener estudiantes, cuando uno es tutor de tesis y revisa los documentos que escriben, créanlo que es lamentable que un estudiante ya terminada la carrera presente cosas que realmente no sirven. Y a mí me preocupa muchísimo esa parte, y por eso hago énfasis en este tipo de tareas para que los estudiantes vayan practicando, porque en definitiva aquí estamos sujetos a revisión, estamos sujetos a mejorar la calidad del texto que escriben, y vamos a ir cuadrando ciertas cosas que cuando ya ustedes presenten una tesis de grado, pues lo presenten de la mejor manera. Para eso es este tipo de cosas. O sea, si usted tiene que utilizar, pues, citas, pues aprenda a hacer las citas. Entonces, en el mundo de las normas APA hay una norma que indica de que en un texto que uno escribe no se pueden hacer citas de menos de 40 palabras y se pueden hacer citas de más de 40 palabras, ¿verdad? Pero que tampoco sea media página. Entonces son normas que están establecidas y que se observan mucho en la redacción económica. Y de estas citas que se hacen, sean de 40 palabras, de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras, existen dos formas. Una, citas basadas en el autor, y otras citas basadas en el texto. Y como yo le decía, esto se usa para ver cómo se escribe la referencia al principio del texto o después del párrafo. La referencia se utiliza en distintas formas. Y aquí tengo un ejemplo tomado justamente de un documento de las normas APA, que como ustedes pueden apreciar, el título dice cita basada en el autor. Cuando dice cita basada en el autor es porque el autor va al principio del párrafo previo a la cita, ¿sí? Y esta cita es una cita de menos de 40 palabras. Y miren ustedes, aquí donde dice Kaku, entre paréntesis va el año en que publicó este autor ese documento, y la palabra afirma, dos puntos, y abre comillas.
la frase textual de este autor que fue tomada, por ejemplo, usted saca del Comercio un párrafo de una publicación que hicieron que indique eso, usted lo que tiene que ponerlo en el texto es de esta forma, poner el nombre del autor, Chinga 2019, afirma que, pudiera poner también, afirma que los ingresos tributarios tuvieron una variación positiva porque abre paréntesis y pone todo lo que dice el autor aquí de forma textual. Mire que nomás son menos de 40 palabras, para eso está el contador de palabras en Word, para que usted observe esta forma. Y en este caso, el autor, en este caso, se recomienda poner entre paréntesis, antes del punto que finaliza la cita, el número de página. Estimo yo que esta cita es tomada de un artículo científico de alguna revista y por lo tanto pone el número de página. Cuando se refiere a los periódicos, ahí no va a haber número de página porque los periódicos de pronto puede ser el número de la sección, la página 5, la página 8, pero generalmente en los periódicos online no sale eso. Por lo tanto, esa es la forma de citar una cita, valga la redundancia, de menos de 40 palabras, pero basada en el autor, es decir, el autor va antes de la cita. En segundo lugar, una cita basada en el texto, de menos de 40 palabras. Miren ustedes, ahí indica el texto que usted redacta, una especie de enlace que usted hace para utilizar la cita, y cuando ya va a utilizar la cita, abre comillas, y cuando termina la cita, cierra comillas, y antes del punto, miren ustedes la diferencia, ¿sí? Antes del punto, va entre paréntesis, CACU, 2009, P90. La diferencia acá que va al principio, ¿sí ve? El apellido va afuera del paréntesis, el año va entre paréntesis, abre la comilla, cierra comilla, y en paréntesis aparte va P punto y la página que corresponde, y cierra el paréntesis y cierra el texto de ese punto seguido, ¿verdad? Entonces, la diferencia ahí está. Acá, en cambio, va todo en paréntesis. El apellido, coma, el año, coma, la P de página y la página 90 cierra paréntesis y pone el punto. Entonces, esas son dos formas de utilizar el texto de algún otro autor, ¿verdad? Hay estudiantes que presentan la tarea y ni siquiera ponen. Cuando uno revisa en el internet, encuentra la cita textual, pero en el texto que ha presentado no indica que ese texto es de ese autor, sino que aparentemente lo ha escrito él. Pero uno técnicamente se da cuenta porque es clarito, se puede identificar con mucha claridad cuando un estudiante escribe y cuando ha copiado. Porque las palabras que se utilizan, el nivel técnico de la redacción cambia totalmente, ¿no? Y lo que hacemos, en este caso yo lo que hago es verificar ese párrafo en el internet, lo encuentro y sé que ha sido copiado. Pero si usted quiere utilizar, es posible utilizar partes de otros autores, pero de una manera ordenada, de una manera técnica, tal como lo estoy mencionando. ¿Okay? En este caso, cuando hacemos cita de más de 40 palabras, pues aquí viene una diferencia también sustancial de que una cita basada en el texto, si ustedes pueden observar, en el primer párrafo, tiene una sangría en la primera línea, si se dan cuenta. Hay un espacio ahí en blanco entre la segunda línea y la primera línea que se llama sangría. Entonces, la cita textual, que es de más de 40 palabras, va en un solo párrafo, pero con sangría en todo ese párrafo. Si ustedes se dan cuenta, al margen izquierdo, la sangría de la primera línea está alineado a la sangría de toda la cita. Y después comienza otro párrafo con una sangría en la primera línea. ¿Eso qué significa? Que cuando son citas de más de 40 palabras, toda esa cita va en un párrafo aparte, pero con una sangría completa. Y si está basada en el texto, va al final la referencia con el apellido
el año y el número de página, si es que fuera el caso, ¿no? Si no, nomás se pone el año y el apellido y el año. ¿Ok? En cuanto a cita basada en el autor, es totalmente distinto. Como ustedes ven, tiene la sangría el primer párrafo, en la primera línea. Después, al final, tiene un punto seguido y pone, Kaku 2009 afirma. Y pone toda la cita de ese autor, así mismo, en un párrafo completo, pero con una sangría en relación a la primera línea del párrafo anterior. Y cierra la cita con el paréntesis de la página en la que se encontró ese texto que ha sido copiado textualmente. Entonces, eso nos da la pauta para que cuando, por ejemplo, en las tesis de grado generalmente se pasa un antiplagio. Yo no quiero pasar los antiplagios para que no me cause ningún malestar, porque generalmente los estudiantes no son sinceros ni honestos al hacer un documento. Pero a ustedes les estoy un poco explicando cómo tratar de obviar el plagio. Con esta técnica, con esta forma de hacer citas de texto, nosotros obviamos el plagio, porque el programa antiplagio va a reconocer que usted ha hecho una labor de técnica de escritura. Entonces aquí hay otra forma de hacer una cita de más de 40 palabras, que pueden ser un párrafo completo, que tampoco tiene que ser muy grande, sino que hay que saber escoger las citas que vamos a utilizar. Es posible utilizar documentos de otros autores, pero técnicamente. ¿Sí? Entonces este es el cuarto ejemplo, el segundo ejemplo de cita de más de 40 palabras. Habíamos visto los ejemplos de citas de menos de 40 palabras. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es otra parte que pudiera servir, si alguien quiere ser un poco más amplio, que representa la revisión bibliográfica, representa la búsqueda de las principales publicaciones que ya se han realizado acerca del tema o de la problemática, que pueden ser en el contexto internacional a nivel de América Latina y lo que se ha escrito en Ecuador, por ejemplo, en este caso de finanzas públicas, de ingresos públicos, del gasto público, de ingresos tributarios, de ingresos por deuda externa, de déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y una de las fuentes que se utiliza para buscar artículos científicos, si es que alguien desea buscar artículos sobre estos temas, puede ser el Google académico, ¿no? El Google normal, que es el buscador que todo el mundo usa, pero para ya documentos más avanzados, más técnicos, se utiliza el Google académico. Entonces usted pone en el Google normal, Google académico, y le sale la página de Google, de ese Google académico. Entonces ahí es lo mismo, ingresar allí lo que quiere buscar y le salen todos los artículos. Ahí generalmente salen artículos científicos, no salen noticias de periódicos, no salen noticias de revistas normales como las revistas de economía, sino que salen artículos de revistas especializadas e indexadas. Y ahí hay otras fuentes de información que son Latindex, Dialnet, Springer, Scopus, EScielo, que son bases de datos donde están registradas las revistas más importantes a nivel internacional. Yo no sé si ustedes hayan tenido alguna enseñanza respecto a esto. O sea, esto lo estoy haciendo de forma así muy somera, pero esto es una enseñanza mucho más profunda y de una práctica que se pueda hacer en un laboratorio donde se pueda dar e ir revisando cada una de estas bases de datos para ver qué contiene cada una de estos. Por ejemplo, la revista Scopus es la base de datos Scopus es una base de datos donde están las revistas top 10, o sea, las mejores revistas del mundo, donde están los que escriben artículos científicos de la más alta calidad. En Latindex, en cambio, es lo contrario. Ahí hay artículos científicos donde puede publicar las personas que recién se inician en el mundo de la escritura de artículos, y es un poco más llevadera, pero la otra es mucho más fuerte porque incluso la mayoría de los artículos están publicados en inglés. Y en Latindex hay también en inglés, pero la mayoría están publicadas en español. Entonces es una diferencia bastante
bastante importante. Entonces, la calidad de los artículos es mucho más fuerte. En Scopus usted va a encontrar artículos con metodologías que se va a quedar como loco en el momento en que revisa porque no va a entender absolutamente nada, si es que no está preparado para eso, ¿no? Entonces, esta es la idea. La idea, lo que yo recomiendo para este trabajo, básicamente es el uso de los periódicos para empezar, ¿no? Para empezar a hacer estas prácticas que estamos intentando que ustedes las puedan hacer.